Y vida por tanto de Dios. Amén, amén. Bendiciones, familia. Gracias y paz. Le damos gracias al Señor porque tiene el control. Todo obra para bien. Ya que tiene un plan y un propósito para con todo. Ok, vamos entonces a empezar este tema tan hermoso que nos habla de la cruz, de lo que hizo nuestro hermano mayor. De verdad que Él es hermoso. Y nosotros también necesitamos conocerle de la forma en que Él nos conoce. Y bueno, el tema lleva por nombre la cruz. Sabemos que ahí fue donde Él se entregó por amor a cada uno de nosotros, donde Él demostró el amor tan grande que nos tiene. Entonces, dice, la cruz es el altar sobre el cual Jesucristo, el Hijo de Dios, se ofreció a sí mismo como un sacrificio por los pecados del hombre. La mayoría de los historiadores consideran que la cruz era el más cruel mecanismo de tortura que los hombres han inventado. Su crueldad sirve para ilustrar dos importantes realidades. O sea, vemos la crueldad del hombre, ¿verdad? Cómo se ensañaron contra Jesús y no les importó que era un ser humano. Ellos le dieron con todo, o sea, él ahí sufrió el dolor más profundo que podía sufrir un ser humano. De verdad que si nosotros analizamos, ¿verdad? A Jesús colgado de ese madero, en ese altar, ¿verdad? Donde él ofrecía ese sacrificio, el mayor sacrificio que él pudo ofrecer al Padre para salvarnos a nosotros, para rescatarnos. Por eso es que cada uno de nosotros debe tener un altar de oración en su casa. Debe tener ese lugar donde apartarse para hablar con Jesús, con nuestro hermano mayor. Él nos comprende, familia. Él sabe todo lo que nosotros padecemos. Si alguien nos comprende, nos conoce, nos acepta, nos ama y espera que nosotros hagamos lo correcto, es nuestro hermano mayor, porque Él lo hizo todo, absolutamente todo, por amor a cada uno de nosotros. Dice, Cristo llevó nuestro pecado. En la cruz nuestros pecados fueron imputados a Cristo. Ellos fueron cargados a su cuenta y fueron considerados suyos. Imputaron, o sea, se los colocaron a Él. Nos lo quitaron a nosotros y se lo colocaron a Él. Para que hoy en día nosotros podamos tener esa libre, ¿verdad? Esa libertad para entrar a la presencia del Padre, para que hoy en día nosotros podamos, en medio de la tormenta, en medio del dolor, del sufrimiento, de lo que estemos viviendo, sentirnos libres, familia, porque nada nos puede atar en este tiempo. No podemos estar atados a nada. A veces nos hacemos adictos al sufrimiento y a veces olvidamos que Él pagó el precio para que nosotros no andemos dando lástima o para que nosotros no andemos mendigando, ¿verdad? Ese pecado que nos llevaba a hacernos sentir poca cosa o a tener baja autoestima, ese pecado Él lo cargó sobre de Él, para que hoy en día nosotros nos sintamos gozosos, felices, para que hoy en día nosotros podamos tener libertad para estar en su presencia, ¿verdad? Dice, por consiguiente, Él fue declarado culpable ante el tribunal de Dios y fue tratado como el culpable. Hoy en día nosotros nos acercamos al Padre confiado porque esa culpa ya no está en nosotros, ¿verdad? Jesús cargó toda esa culpa para que hoy en día nosotros tengamos la plena certeza de que vamos a la presencia de papá y Él nos está esperando, que no se trata de nuestras obras, familia, porque si fuese por nuestras obras, imagínense ustedes con todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere el Padre? Que entendamos este sacrificio, que entendamos que en ese altar se entregó, ¿verdad? Se hizo el sacrificio más grande que se puede hacer en esta tierra por amor a cada uno de nosotros. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Jehová cargó. Imaginémonos a Jesús colgado en ese madero, cargando todo el peso de nuestro pecado. O sea, aquí no dice unos cuantos pecados, dice todos. Y todos son, cuando Dios dice todos, son todos. O sea, que nosotros ahorita no tenemos que hacer ningún sacrificio para que el Señor perdone nuestros pecados. Jesús lo pagó todo. Hoy en día nosotros lo que tenemos que obedecer, ¿verdad? En amor a lo que Jesús hizo, lo que tenemos es que obedecer lo que dice su palabra, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Ya nada nos puede condenar. La salvación fue un regalo que Él nos entregó y nadie la puede perder. ¿Por qué? Porque Jesús pagó ese precio. Imaginémonos si Jesús hubiese sabido que la salvación se perdía. Él se iba a colocar en el madero por gusto. Oye, porque si más adelante tú ibas a perder lo que Él te está entregando a través de ese sacrificio tan perfecto, ¿para qué lo iba a hacer? Porque ahí Él fue aplastado. Toda la ira del Padre cayó sobre Jesús. Para que hoy en día nosotros podamos entender que eso fue completo, ¿verdad? Para que hoy en día nosotros pudiésemos entender de que lo que no podíamos hacer cada uno de nosotros lo hizo Jesús. ¿Por qué? Por amor. Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue Jesús el que nos acercó, ¿verdad? Él ahora nos ve como justo. ¿Por qué? Porque nos ve a través de Jesús. Cuando yo me acerco al Padre, Dios no me está viendo por lo que yo soy, porque yo todavía peco. Aunque Jesús pagó el precio por todos mis pecados, lamentablemente yo sigo pecando. ¿Por qué? Porque le doy rienda suelta a la vieja naturaleza. Porque si yo hubiese desarrollado la nueva criatura que soy hoy en día, el regalo que me dio Jesús, yo no pecara tanto. Pero ¿por qué todavía cometo errores? Porque todavía la vieja naturaleza toma el control muchas veces en mi vida. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús pagó todo, todo, absolutamente todo, para que yo fuese libre, y cuando yo entiendo que ya yo no tengo que hacer ningún sacrificio por mi salvación, porque Jesús me la entregó, Él pagó lo que yo no podía pagar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo hoy día? Cuidarla, ¿verdad? Cuidar eso tan valioso y darle el valor que tiene. Algo que se me entregó sin merecerlo. Dice, Cristo sufrió nuestra maldición. El ser maldito por Dios significa ser un objeto de su disgusto y ser expuesto a su ira. Según la Escritura, todos nosotros estamos bajo maldición, bajo la maldición de Dios por causa de nuestros pecados. Para salvarnos de la maldición, Cristo fue hecho maldición por nosotros y sufrió el juicio de Dios en nuestro lugar. Familia, imaginemos a Jesús cargando todas las maldiciones que nosotros traemos, maldiciones generacionales, todo lo que arrastramos de nuestros padres, todo lo que nosotros mismos, ¿verdad?, creamos por nuestra desobediencia, por lo que veníamos haciendo, ¿verdad? Ver a Jesús cargado de todo eso, colgado en ese madero donde nosotros teníamos que estar y entendiendo que Jesús es el mismo Dios. El único que nos podía liberar de la condenación era el mismo Dios, el que nos creó con amor, aquel que nos creó a su imagen, ¿verdad? Para que hoy, ahora vivamos conforme a su semejanza, para que seamos sus representantes aquí en la tierra. Entonces, cuando yo entiendo esto en mi espíritu y dejo que baje a mi alma, y lo entiendo de verdad, familia, porque esto tenemos que entenderlo, digerirlo, discernirlo, saborearlo, disfrutarlo, porque a veces somos hijos de Dios y estamos viviendo como mendigos. Muchas veces los hijos del diablo tienen más identidad y disfrutan más el estar vivo, el estar en esta tierra de los vivientes, que nosotros los hijos de Dios, que tenemos todo el poder y la autoridad que nos entregó Jesús para hacerle frente a lo que sea que venga a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces yo tengo que desarrollar esa identidad de hija, así como lo desarrolló Jesús. Jesús nunca se presentaba delante del Padre con miedo, con temor. Él iba confiado. ¿Por qué? Porque él sabía que era hijo. En ese entonces era el único. Hoy en día él es el hermano mayor,
porque gracias a su sacrificio nos acercó al Padre y hoy nosotros somos hermanos de Jesús, hijos de Dios, ¿verdad? Porque Jesús pagó ese precio, porque Jesús nos dio ese regalo, ese privilegio. Entonces yo tengo que entender y estar totalmente convencida de que yo soy hija, ya no soy bastarda, me puedo acercar confiada y que aunque todavía peco y cometo errores, mi Padre me espera porque me ve a través de Jesús. Si Él me viera, si Él me viera a mí en vez de ver a Jesús, olvídese, yo no podía estar delante del Padre, ninguno de nosotros pudiese estar delante de Él, porque todos los días fallamos. Y Él dice, sean santos porque yo soy santo, sin santidad nadie le verá. Porque nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre y que Él escuche nuestra oración y la responda porque Él nos ve a través de Jesús. Él es el que está siempre ahí intercediendo por nosotros. Él es nuestro representante. Él fue el que pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirla. Jesús nos libertó de esto, familia. Esos 613 mandamientos que están en la ley que nosotros no vamos a poder cumplir, Jesús los cumplió. Él dijo, Padre, que yo, es imposible. Y nos dejó dos. Amen el Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza y con toda su alma. Y al prójimo como se aman a usted. Y no hemos podido cumplir con esos dos familias. Imaginémonos 603. Entonces Jesús nos liberta del yugo de la ley y nosotros queremos seguir en el legalismo, haciendo obras para agradar a Dios o para ser salvo o para creer que estamos bien delante de Dios. Entre más yo hago, pienso que estoy mejor delante de Dios. Y a veces ignoramos a Jesús. Jesús fue el que lo hizo. Yo lo que tengo que reconocerlo a Él, porque ahí en ese altar donde Él se entregó, en ese madero, Él lo pagó todo. Él lo pagó todo. Dios vio la crueldad de nuestros corazones. Y Él dijo, solo un justo puede morir por aquellos que son perversos, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Que perverso y engañoso es nuestro corazón. Dios vio la perversidad de nuestros corazones. Y aún así, estando en el Evangelio, muchas veces lo negamos con nuestras actitudes. Negamos que somos los portadores de esa gracia en esta tierra, los portadores de vida, de ese mensaje, de aquel que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se colocó allí para que hoy en día nosotros podamos disfrutar. Familia, esto tenemos que digerirlo, deleitarnos como hijos de Dios en vez de andar en competencia, en pleito, eh, en celo, ¿verdad? Ese celo ministerial que se ha desarrollado tanto en el pueblo de Dios. Jesús nunca lo vivió con sus discípulos ni con las personas con quien se reunía. En vez de andar en discusiones, oye, yo tengo que andar gozosa, disfrutando, viendo dónde está la oportunidad para evangelizar, para discipular, para aconsejar, para dar ese mensaje, ¿verdad? Que la persona está esperando. Hay mucha necesidad, familia. Hay mucha gente esperando lo que nosotros tenemos. Somos afortunados. Y el hecho de que estemos pasando por cualquier circunstancia no quiere decir que Cristo no esté con nosotros, que no tengamos el poder y la autoridad. Aún en medio del quebranto, en medio del dolor, del sufrimiento, nosotros podemos levantarnos y ir a llevar ese mensaje y levantar a aquel que está peor que nosotros. Porque nosotros, aunque estemos pasando por dificultades, tenemos a ese hermano que nos fortalece, que nos toma de la mano y nos levanta y dice, ¿sabes qué? Conmigo puedes. Si yo pude, tú puedes. Vamos, levántate. Yo te ayudo. Él no nos deja caídos, familia. Y hay muchos que están caídos delante de nosotros y que necesitan que nosotros extendamos esa mano y los levantemos así como Jesús nos levantó a nosotros. Él todos los días está dispuesto.
para levantarnos, ¿verdad? Aprovechemos y disfrutémosle. Dice, Cristo fue abandonado por Dios en nuestro lugar. Uno de los resultados del pecado más terroríficos es la alienación de Dios y el estar separado de su presencia favorable. Para salvarnos de la separación eterna, Cristo llevó nuestro pecado en el Calvario y fue abandonado por Dios en nuestro lugar. Fue abandonado por Dios. Familia, ahí fue donde Jesús sufrió el dolor más profundo. A él le dolió que Pedro no orara ni siquiera, y los demás discípulos no oraran ni siquiera una hora por él. A él le dolió a ver que cómo lo negaban, a ver cómo se burlaban, cómo lo bofeteaban, cómo lo maltrataban. Pero ese dolor no fue tan grande como cuando él sintió que el Padre lo abandonó. En Getsemaní, él sufrió tanto que sus sudor eran como grandes gotas de sangre, ¿verdad? Pero ni siquiera allí él sufrió el dolor tan grande que sufrió cuando el Padre lo abandona por nuestros pecados. Cuando él se siente desprotegido porque estaba cargando nuestra culpa, ese fue el dolor más grande que Jesús pudo sufrir. Y por eso él no quería llegar ahí. Por eso digo, Padre, si es posible, páseme esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque él sabía que toda la ira del Padre iba a caer sobre él. Y eso iba a ser duro para soportarlo. Eso lo iba a aplastar, el dolor más grande que él iba a sentir era eso. Percibir la ira de un padre enojado porque sus hijos estaban en pecado. Isaías 59, Dios. 2, perdón. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, pensemos en un momento cuando Jesús estaba siendo abandonado por papá. Pongámonos en ese lugar en un momento, por lo menos lo que tuvimos que emigrar, en el momento en que tú estabas saliendo, por lo menos muchos venezolanos que salieron sin nada, salieron a llegar aquí a Colombia, aquí llegaron muchos sin familiares, dejando a sus padres, salieron con el corazón roto, llegaron aquí, dormían en la playa, dormían en los parques, en las calles. Yo pasaba y los veía tirados ahí en la orilla de la playa. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa por el corazón de estas personas? Me imagino que ellos cuando estaban ahí tirados con ese frío de la madrugada, pensaban en sus padres, pensaban en sus casas, pensaban en todo lo que dejaron. ¿Cómo están esos corazones, verdad? El dolor tan profundo, la tristeza y pasar todo un día sin comer porque no tenían empleo, no conocían a nadie, ni tenían dónde llegar. Y eso es nada comparado con lo que padeció Jesús. Por eso Jesús comprende nuestras necesidades. Por eso Él nos entiende más que nadie, porque Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que duele. Por eso nosotros debemos entender que en Cristo estamos completos, como lo dice Colosenses 2:10, la parte B. Cuando yo entiendo que todo lo que necesito está en Cristo y que yo no le puedo quitar ni poner a lo que Él hizo en la cruz. Cuando yo entiendo que se pagó un precio tan grande. O sea, yo creo que nosotros no hemos alcanzado a imaginar ese momento. No hemos alcanzado a imaginar el sufrimiento de Jesús.
Y por eso es que a veces andamos como muy light en el evangelio, como muy cómodo, pensando muchas veces nada más en nosotros, en lo que a mí me gusta, en cómo yo quiero, cómo yo me siento, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr. Jesús no pensó en eso, familia. Jesús nunca pensó en él nada más. Siempre pensó en los demás. Y a eso nos manda él. Que sea, siempre pensó en los demás. Y a eso nos manda él a nosotros. Él veía cómo la gente estaba abandonada, sin esperanza. Y entendió que él era la única salida que había. Y después de él, familia, no hay otra. Por eso nadie puede ocupar el lugar de Jesús en nuestras vidas. Nadie puede darnos lo que nos da Jesús. Por eso toda la honra y toda la gloria se le debe dar a él. Y a él debemos conocerle cada día. Cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, mire, nos sentimos tan plenos. Él es la plenitud de nuestras vidas. Llegar a conocerle y a dialogar con él, a tener esa relación con él, eso no tiene precio. Es algo que solamente conociéndolo vamos a poder entender. Y a eso nos invita nuestro hermano mayor en esta noche. Conozcámosle, dediquemos tiempo a conocer a nuestro hermano. Porque cuando él es el centro de nuestras vidas, lo demás pasa en segundo lugar. Y aunque vivamos situaciones que nos duelan, nunca van a superar el tener a Jesús con nosotros. Por eso solo Cristo y nada más. En Él estamos completos, familia. Démosle honra y gloria, porque Él se merece todo. Nuestro hermano mayor pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Solo en Él estamos completos. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Padre, gracias porque de verdad que nos amas tanto, 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 Dios. Por eso yo te pido en esta hora que nos ayudes a entender lo grande, lo profundo, lo ancho que es tu amor. Que nos ayudes a entender, Padre, el sacrificio tan grande que pagó nuestro hermano mayor. Padre, él estaba contigo y se despojó, no escatimó el ser igual que tú, como cosa que aferrarse, sino que se entregó por amor a nosotros. Mi Dios, haznos entender en lo más profundo de nuestro corazón y permítenos guardar en lo más profundo de nuestro ser lo que es y lo que tenemos. Permítenos, Padre, vislumbrar ese amor tan profundo. Mi Dios, en esta hora, yo te pido que por favor seas tú quitando toda ceguera, seas tú quitando toda venda, seas tú, Padre, arrancando de todo nuestro ser todo aquello que nos lleva a negarte, a apartarnos de ti, todo aquello que nos lleva a vivir en división, en disensiones, en competencia, en pleito, en celos, todo aquello que no nos lleva a disfrutar como lo que somos la familia de la fe. Padre, tu palabra dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros, cada uno de nosotros, formamos parte de Él. Él lo pagó todo, Señor. Somos injertados en Él. Aquí el grande es Él. Él que pagó el precio por nosotros y que aún está intercediendo, papá. Aún está allí dándonos la oportunidad de conocerte, acercarnos a ti cada día. Yo te honro, Jesús. Eres lo máximo, lo mejor que nos puede suceder en esta tierra de los vivientes, conocerte. Es disfrutar de tu presencia. Es entender tu sufrimiento. Es vislumbrar ese sacrificio con tanto amor por cada uno de nosotros. Yo te honro en esta hora, Jesús, y te doy las gracias por permitirme llegar a tiempo para dar este mensaje. Tú eres bueno, Jesús, en gran manera. Tú lo conoces todo porque tú nos formaste con papá. Nada te es oculto de lo que vivimos en esta tierra de los vivientes porque cosas peores viviste tú.
Sin embargo, nunca negaste al Padre, nunca desobedeciste, nunca te apartaste de Él. Hoy nosotros nos acercamos cada vez a ti, Jesús, entendiendo que contigo somos más que vencedores y que en ti estamos completos. En tu nombre, Cristo, te damos gracias por este mensaje y hemos orado. Amén y amén. Bendiciones, familia, gracia y paz. Le habló su hermana y amiga Luz Padilla, desde Turbaco, Colombia. Amén.